Hola, esta es la sesión 16 del taller de restauración. En el día de hoy lo que nos toca es aplicar el esmalte laca a la descalzadora. Si recordáis, en la sesión anterior lo que habíamos hecho, aparte de lijar y limpiar, fue aplicarle un fondo protector que tenía la propiedad también de que bloqueaba los taninos que podía aportar la madera. Y a lo largo de la semana lo que he hecho ha sido repetir esa operación, le he dado una segunda mano. Vamos a comprobar si es suficiente. Os lo comenté también el otro día, os lo recuerdo, este fondo protector en concreto, cuando lo usamos aparte para proteger la pieza, para evitar que esos taninos que pueda tener la madera suban, es importante no lijarlo antes de aplicar la pintura, sea esmalte, sea chalky, la pintura que sea. Sí que el resto de las propiedades que tiene el fondo protector se mantienen aunque lijemos, pero no la protección frente a la subida de los taninos en la madera. Con lo cual ahora directamente, después de esta segunda mano del fondo protector, vamos a lacar. Bueno, yo he decantado por lacar en blanco, que la idea luego es patinar, y voy a utilizar el esmalte ultramate de Mary Paint, pero serviría cualquier esmalte al agua para hacer este mismo efecto. Bueno, al agua podría ser sintético también, lo que pasa es que bueno, los esmaltes sintéticos se están cayendo en desuso, pero para hacer este mismo efecto cualquier esmalte mate os serviría. Ya sabéis que, bueno, a mí este Mary Paint me gusta, tiene buen poder de cubrición, tiene buen acabado, pero ya veis que en otras ocasiones utilizo el esmalte ecológico de Titán, que también me gusta mucho, y bueno, casi todas las casas tienen su propio esmalte. Muy importante en cualquier caso, revolver muy bien de lado a lado y de arriba abajo las pinturas, máxime cuando están así nuevas como esta, que la acabo de abrir, porque los pigmentos tienden a posar, pesan mucho y tienden a posar. Entonces, bueno, es muy importante homogeneizar bien todos los componentes. Y una vez que esté bien batido y mezclado, para mezclar es importante hacerlo con una pieza que tenga un poquito de superficie. Veis que yo estoy utilizando aquí una espátula de plástico. Os serviría también una paletilla de pintar. Cualquier pieza que tenga un poco de superficie. Con un palo, por ejemplo, muchas veces lo que conseguimos es dar círculos que no integran bien todos los pigmentos, porque no abarca toda la superficie de la pintura. Bueno, y luego con una brocha o un pincel plano, cualquiera de las dos opciones, de pelo suave a poder ser, empezamos a aplicar la pintura. Es muy importante, os lo comento siempre, estirar muy bien la pintura. Parece que no va a cubrir nunca, que quedan muchos rayonazos, no importa. Si la pintura está muy estirada, esos rayonazos tienen muy poco grosor, cuando demos más manos van a cubrir fácilmente. Si damos la pintura muy gruesa, el grosor de esos rayonazos es muy importante y nos va a obligar, para tener un buen acabado, a lijar mucho. Entonces, la pintura siempre que se pueda la vamos a aplicar muy estirada. También podemos diluirla un poquito, no demasiado, en la primera mano. Yo aquí, en esta parte de aquí que no he quitado el barniz, voy a aplicar la pura, me lo está permitiendo, pero cuando lleguemos a la zona que sí hemos decapado totalmente, ahí sí veo que absorbe, bueno, con dificultad, porque es muy gruesa la pintura para una madera de poro abierto. La primera mano igual sí que la diluimos un poquito con agua. Veis que la trabajo mucho. Y bueno, de momento no parece que suban taninos, pero esta parte también está barnizada, aunque ya os comenté que incluso en zonas barnizadas pueden subir los taninos de la madera. Bueno, una vez que he pintado ya todo este interior, que era el que no estaba decapado, me voy a venir a la madera, que sí que no tiene restos de barniz, y voy a ver si me interesa
Bueno, estira muy bien, pero aún así sí, voy a mezclarla con un poquito de agua. Aquí mismo en el plato voy a, con la brocha, a poner un poquito de agua. Lo podéis mezclar. No lo hagáis encima de la pintura del bote, porque sí que la siguiente mano igual nos interesa aplicarla pura, con lo cual siempre os lo diluís en un tarrito o vais así aplicándola con agua en un plato o en una tapa. ¿Veis cómo camina mucho mejor? Estiramos bien. Podríamos pintarlo a rodillo, con un rodillo de esponja o un rodillo flocado. También podríamos aplicarlo. Lo que pasa es que, bueno, son superficies muy estrechas que no se pintan bien a brocha, estira bien y el rodillo igual acumula mucho en las esquinas. Bueno, vamos controlando muy bien que no acumule. Ahora mismo, como está un poco diluida, que no chorree por los laterales, que no rebose. Estiramos bien. Veis que con una carga de brocha camino muchísimo. Es verdad que esta pintura de Mary Paint tiene muy buen poder de cubrición, pero bueno, casi cualquier esmalte camina así bien si la madera está bien trabajada. Vamos buscando bien todos los recovecos del mueble y vamos aplicando muy estirado, lo que os comento. Una vez que aplicada esta primera mano, dejaríamos secar el tiempo que nos manda el fabricante. Mary Paint nos recomienda esperar 6 horas para el repintado, aunque en 1 hora estaría seca al tacto. Entonces, bueno, esperaríamos esas 6 horas, miraríamos si ha sacado pelo, que a veces, sobre todo la zona que está totalmente lijada, que no tiene restos de barniz, al humedecer con la pintura, puede sacar eso, lo que llamamos pelo, como un poquito de grosor. Lo lijaríamos suavemente y aplicaríamos la siguiente mano. Bueno, voy a mezclar un poquito más de pintura con agua. La homogeneizamos bien y vamos a acabar de dar esta primera mano. Es verdad que parece que los taninos están controlados, de momento no sube tono. Lo normal es que si fuera a hacerlo, en cuanto entraba en contacto con el esmalte, pues ya se notara. Aparentemente no están subiendo. Vamos a esperar, no obstante, a que seque totalmente. Nos metemos bien en todos estos dibujos que hace la madera. Y la última mano, como os decía, importante en el sentido de la veta. Que a la hora de estirarla demos en cualquier sentido. Vamos a pintar incluso las zonas no vistas. Bueno, siempre queda más curioso. En este caso vamos a blanquearlo absolutamente todo. En este caso estamos usando el esmalte, pero ya os digo que os serviría cualquier pintura para madera, que sirva para madera blanca, como puede ser eso, el efecto tiza, un esmalte brillante si os gustara más el acabado más brillante o más satinado. Lo importante antes de pintar es preparar bien la madera. Es lo que es realmente importante en estos trabajos. Dependiendo del tipo de pintura que vayamos a utilizar, van a necesitar
barnices o no, o sea, protecciones o no. El esmalte ya no necesita, viene preparado para ser acabado, ¿eh? Nosotros le vamos a dar cera porque, aparte de porque es un acabado que a mí personalmente me gusta más, como voy a patinar, voy a sombrear con una pátina, bueno, la cera me va a facilitar el que pueda aplicar la cantidad que yo quiera de sombreado, va a hacer que la pátina que voy a dar encima pueda aplicar y quitar tanta como quiera. Si no estuviera bien encerada la superficie, muchas veces esas pátinas nos agarran demasiado, sobre todo en un efecto como va a ser el del blanco, y no nos permitiría limpiar la cantidad que queremos. Entonces, bueno, yo a esta le voy a dar un acabado de cera, pero si fuera a ser blanca sin el patinado, el esmalte podría ser acabado. Quiere decir, tiene la dureza y la buena terminación suficiente para ser un acabado. Cuando hablamos de una chalky, pues también podemos acabarla con cera, pero podríamos aplicar barnices. Si nos vamos a una pintura de las que usamos en manualidades para decoración, son pinturas esas que tienen como menos dureza, ahí sí que sería recomendable darle acabado, el que sea, cera o barniz, pero acabado. Entonces, eso, la única diferencia entre usar unas pinturas y otras es la dureza de la propia pintura y el acabado que uno quiere darle, y si va a necesitar encima algún tipo de protección o no. Veis que queda pues fea, parece que no va a cubrir nunca, que está muy rayada. Es lo que os comento, la importancia de aplicar la pintura así bien estiradita, que aunque ahora se vea muy fea, con las sucesivas manos va a cubrir totalmente y va a quedar un acabado fino. Si la damos de forma más grosera, pues al final nos va a obligar a lijar mucho, y muchas veces incluso con mucha lija conseguimos afinar tanto como nos interesa. Parece que está todo con la primera mano, salvo este marco de arriba, pues remato esto y lo que os comento, en 6 horas valoramos la siguiente actuación, si va a necesitar un poco de lijado entre mano y mano, que yo me supongo que sí. Han pasado las 6 horas que recomienda el fabricante y vamos a darle una segunda mano, pero sí que es verdad que voy a pasarle un poquito de lija, muy suave, como si le pasara prácticamente una bayeta quitando el polvo, y voy a utilizar un taco de lija de grano medio, pero que ya tengo un poco gastado. Si fuera muy nuevo, bueno, hay que ir con cuidado porque es muy poco el pelo que ha sacado, pero es importante quitárselo porque si no posiblemente haya que darle 2 manos más, pero si lo dejamos para hacer entre la siguiente mano y la última, pues ya hay que lijar más y bueno, podemos quitar demasiada pintura. Vamos buscando las imperfecciones. Vais a notar que en algunas zonas se os va la pintura, que os aparece la madera, bueno, con cuidadito, lo menos posible, pero bueno, en algunas zonas donde tiene el pelo muy levantado, sí que va a pasar. Veis que lo doy como si le pasara prácticamente un paño, es más que suficiente, y voy a pasárselo sobre todo a las zonas vistas, es decir, todo lo que sería la parte de abajo, salvo que yo vea una acumulación importante, no se lo paso. Vamos a pasárselo suavemente, vamos a limpiar bien con un trapo humedecido para quitar los restos de polvo que puedan quedar adheridos a la pieza, y limpiaríamos bien también la mesa de trabajo para que a la hora de aplicar la nueva mano no se nos pegue ese polvo que hemos creado con este lijado.
Si veis alguna acumulación de pintura, también la lijáis. Con esto es más que suficiente. Bueno, y ahora con un trapo un poco humedecido pasamos bien toda la superficie. Suave, sencillamente es quitarle el polvo que tenga en superficie. Lo vamos a frotar porque con una mano nada más de pintura podríamos llevarnos pintura. Bueno, limpiamos la superficie de trabajo. Para esta mano ya vamos a utilizar la pintura pura, ¿eh? Batimos bien, como antes. Mezclamos bien, que lleva unas horas parada con la espátula o con una brocha. Y empezamos a pintar. Como antes, vamos a empezar por el interior, que la brocha esté bien seca. La he lavado antes, ya hace unas horas, pero que no tenga restos de humedad. Y volvemos a aplicar lo mismo que antes, muy estirada. Ya veis que va a necesitar una tercera mano, claramente. Va cubriendo bastante, pero aún así es verdad que además cuando va secando va como poniéndose más transparente la capa de pintura. Por eso es que a veces cuando lo estamos aplicando nos parece que va a ser suficiente y al cabo de un rato nos encontramos con que no, efectivamente necesita más cantidad de pintura. Una vez hecho el marco, nos ponemos ya con las patas. Vamos a hacer los interiores de las patas, estirando muy bien la pintura, aplicándola en el sentido de la veta de la madera. Y mirando que no acumule. Es muy cremosa esta pintura. Sí, se desliza muy bien, es fácil de aplicar. Los que estéis acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con la chalky, ya sabéis que es muy polvorienta. Y a pesar de que esta es extramate también, sí que es mucho más cremosa a la hora de la aplicación. Siempre por la pata que he dejado para el final, vamos a ir trabajando la parte más visible. Como antes, muy estirado, me meto muy bien en todos los fondos que se crean con el dibujo que tiene la madera, porque aunque ahí se meterá la pátina, bueno, es importante que tenga el fondo del esmalte blanco. La pátina no va a dar el mismo tono sobre un blanco que sobre un tono madera. Veis que aquí lo aplico un poco grueso, parece que muy acumulados, para que tenga material para meterse bien en esa rendija, pero una vez que me he metido bien en la rendija, lo peino bien. Que me entran dudas que no ha quedado bien estirada, me vengo con un pincel más pequeño y trabajo bien toda esa junta, de manera que no quede acumulado. Siempre con un pincel de pelo suave, eso es lo importante, que el pincel sea de pelo suave. Bueno, estamos rematando ya esta segunda mano. Como os comenté antes, hay que dejarlo las 6 horas que nos manda el fabricante como mínimo. En esta segunda capa es imprescindible. Y nos vemos en
en mínimo ese tiempo para comprobar el estado en el que está y yo creo que aplicarle la que puede ser la última mano de esmalte. Han pasado más de 6 horas desde que apliqué la segunda mano del esmalte blanco y voy a lijar suavemente antes de aplicar. Yo creo que va a ser la última mano, una vez que sé que lo comprobaremos, hay que retocar, pero en principio yo creo que esta será la última mano. Ha subido un poquito el tono, no sé si se aprecia bien en el vídeo, sobre todo en este perfil de aquí. Ha subido un poquito el tono, como si hubieran subido algunos taninos, que lo ha amarillado un poquito. No lo ha sonrosado, lo ha amarillado un poco. Como voy a utilizar una pátina encima, no ha subido muy poco el color, no le voy a dar más antitaninos. Pero si quisiéramos un blanco perfecto, tendríamos que darle una pasada con el fondo protector para bloquear ahí un poquito más, porque sí que ha subido muy poco, pero un poquito sí. Bueno, para lijar voy a utilizar un taco de lija que ya tengo bastante gastado, para pasarlo de manera general, y tengo preparada un poquito de lija de agua para las zonas más lisas, si lo precisara. Voy a explicaros cómo se utiliza. Voy a pasar primero con el taco, quitando algún grano que se ha ido formando con la pintura. Voy a explicar cómo utilizar la lija de agua en las zonas más lisas para afinar. No es que lo necesitemos mucho en este caso, pero para que veáis cómo se debe utilizar. La verdad es que no ha sacado mucho grano. Con un poquito es más que suficiente. Con un trapo quito el polvo. Bueno, y aquí en las zonas interiores voy a mostraros cómo utilizar la lija de agua. Tenemos los interiores como más lisos, igual ahí lo vemos mejor. Yo voy a utilizar lija del 320. Existen más finas, pero bueno, ya se utilizan para pulir más bien metales que madera, o un poquito más gruesas. Las del 240 también es una lija que se utiliza bastante. En este caso, como apenas tengo que pulir, por eso me voy a ir al 320. Bueno, ponemos un poquito de agua aquí mismo en el plato, mojamos la lija con esa agua, venimos a la zona lisa y vamos haciendo círculos. De esta manera lo que vamos es como deshaciendo un poquito la pintura, y esto crea como una especie de barbotina. ¿Veis? Que forma como una especie de barro blanco, y antes de que se seque totalmente pasamos el trapo. De esa manera, con esa barbotina vamos como que rellenando un poco los posibles surcos que pudiera tener toda la pintura. Es importante hacerlo en las zonas lisas, porque si lo hacemos en aristas o zonas con talla, lógicamente nos vamos a llevar más pintura de la deseada. Esto se usa sobre todo en tapas, en zonas muy planas. Pero es verdad que alisa un montón. Quizá a la vista no se aprecia tanto como al tacto. Una vez cuando se ha lijado, se pasa la mano y notas una finura especial. Bueno, pues esto voy a aplicarlo un poquito. Ya os digo que no necesita mucho. Voy a aplicar un poquito en las patas. Bueno, como las veces anteriores, revuelvo muy bien la pintura, y ahora que ya está bastante usada, queda como aproximadamente en la mitad del envase, ha engordado un poquito, le voy a echar un poquito de agua para diluirla. Echamos así un poquito de agua, lo suficiente para que nos resulte fácil aplicarla y que no enganche. Si vemos, la vamos incorporando poco a poco. Es preferible
ir añadiendo poco a poco, que no pasarnos, porque si la diluimos mucho el problema es que va a tener poco poder de cubrición y igual una mano necesitamos dos. De todas maneras, nos lo va a pedir el pincelado que le demos. Vamos a empezar a darle y enseguida vamos a notar si necesita, si está elástica, si necesita más o no. Bueno, me voy a pasar a un pincel un poquito más pequeño que la brocha que he usado en las dos veces anteriores, para llegar bien a todas partes. Bueno, está bien de textura, pincela bien, o sea que pues vamos aplicándola. Ya os dije antes que bueno, esta parte de aquí no me voy a matar porque no se ve, y luego con la pátina, si eso la aplico un poquito más densa, y es más que suficiente. Bueno, y una vez aplicado esta parte que no tiene tanta importancia, nos vamos al interior de las patas. Ahí ya trabajamos bien la pintura, bien estiradita. Y mirando a ver si es posible que nos queden las pinceladas bien largas, casi sin parada, para que no tenga acumulaciones a mitad de la pata. Intentamos la última pasada peinar de adelante atrás. Una vez que tiene la suficiente cantidad de pintura, bien estiradita, metiéndome bien en las juntas, como siempre. Hay alguna zona donde ahora al lijar se ha ido la pintura y ahí posiblemente haya que hacer un pequeño retoque cuando seque esta mano. Pero bueno, ya no es una mano general, es puntual. Veis, por ejemplo, aquí que parecía que había hecho un decapé. Bueno, pues en esos sitios lo que hacemos es, una vez que pase el tiempo necesario para que seque bien la pintura, retocamos puntualmente. Eso es, ahí está. Vamos a hacer esta otra pata y como antes vamos a dejar una pata sin pintar hasta el final para poder usarla para mover el mueble. Muy estiradita. Esta pieza de arriba tampoco la pinto más, va a quedar totalmente cubierta por el tapizado. Como la vez anterior, me meto bien y estiro bien. Si veo que acumula, le paso pincel, pero el pincel plano tiene la ventaja sobre la brocha que es más finito, entonces cuando me meto así estiro muy bien la pintura, no queda tan acumulada como con la brocha. Bueno, y con esta mano, lo que os comento, confirmaré a lo largo de la semana si es suficiente. Ahora lo voy a dejar secar por lo menos un día. Pasado ese tiempo, miro a ver si tengo que retocar en algún sitio, si tiene alguna acumulación que tenga que lijar, lo haría, pero ya serían actuaciones puntuales, no generales como estamos haciendo en estas pasadas, que le estamos aplicando a todo. Ya sería ir buscando la zona que lo precisa. Bueno, cualquier duda que tengáis, tanto sobre estas actuaciones que estoy haciendo en la descalzadora
como sobre cualquier necesidad que tengáis sobre vuestros trabajos. Me lo podéis comentar el jueves en la hora de clase, o bien me dejáis una consulta en el foro del campus y las vamos atendiendo diariamente para que podáis seguir trabajando. Nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.